Bienvenidos una semana más a nuestro habitual paseo sentimental, afectivo, nostálgico por esas caras de Huelva desaparecidas físicamente, pero siempre lo digo, pero es muy cierto, muy viva en el corazón y en el recuerdo de los que la conocimos y la disfrutamos y en la curiosidad de quienes quieren conocerla. Muchísimas gracias porque esta semana ha sido abundante en comunicaciones, en correos, en fotografías que me habéis enviado a la página del programa, que algunas son interesantísimas y que iremos sacando en sucesivas semanas. Muchas gracias a todos los que formáis parte de esta gran familia de las Caras de Huelva. Y hablando de Caras de Huelva, pues el invitado de esta noche es la viva historia de la prensa, de la historia de la prensa en los últimos 45 años en Huelva, desde que llegó a un sitio tan amado por mí dentro de la profesión como eran los estudios de Radio Juventud de Huelva. Esta semana nos visita Rafael José Terán. Rafa, para mí, querido amigo, bienvenido. Gracias por invitarme. Empiezas por Radio Juventud, pero pasas Radio Cadena, Radio Peninsular, delegado de Televisión Española, corresponsal de medios como ABC, El Correo, Diario 16. Bueno, explícate un poco la trayectoria. Sí, una trayectoria muy larga y muy intensa desde que vine a Huelva. Yo venía a Huelva, ya llevaba unos 7 años trabajando en un medio de comunicación en Sevilla. Empecé en Radio Popular, en Radio Vida, y estuve en la SER, en Radio Sevilla, y vine a Huelva a cubrir una vacante entonces de locutor en Radio Juventud. Y a partir de ahí, pues bueno, ahí sigo todavía contando las cosas de Huelva como puedo y a todo el que quiera escucharle, ¿no? Para mí Radio Juventud significa decir mucho, o sea, porque yo la radio es mi primer amor y mi amor por encima de la televisión, de la prensa. Mis primeros pasos fueron, entonces se llamaban educando o meditorios, ¿no? Fue en Radio Nacional de España, luego veremos una fotografía de la época, pero mi primer trabajo profesional fue en Radio Juventud de Huelva y luego Radio Juventud de Cádiz, o sea que eso para mí me dice mucho. Me llama la atención cuando me hablas porque me dices, te propongo que hable y me dices, no, tú ve hablándome a mí, que a mí me da pudor de hablar de mí, ¿ves? Sí. Y me llama la atención, primero, es importante el papel que viviste en los años que los viviste, porque claro, yo viví una radio plácida en los años 60, principios de los 70, luego ya, como dijo Héctor Corpa, me prostituí laboralmente y me fui a la banca. Pero tú viviste la transición en primera persona y desde dentro en los medios de comunicación, en unos medios de comunicación que empezaban a abrir unas ventanas que habían estado cerradas a cal y canto. ¿Cómo recuerdas aquello, Rafa? Pues lo recuerdo con mucho cariño y también con la satisfacción de haber aprendido muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta que veníamos de una dictadura y estábamos empezando a caminar en una democracia y no sabíamos cómo hacerlo. O sea, en aquella época yo creo que todos, en la sociedad de Huelva y en la sociedad española, asumimos el papel que teníamos que asumir para construir un nuevo país y en eso los medios de comunicación pues no éramos ni mucho menos pasivos, nos involucramos bastante. Tuve suerte de vivir momentos muy históricos, la transición en el proceso preautonómico andaluz y después en el desarrollo y consolidación de la democracia con las primeras elecciones democráticas. Y yo creo que aquel aprendizaje que se iba haciendo a la vez de que íbamos contando a los ciudadanos lo que iba pasando, pues nos ha servido hoy para estar donde estemos y sobre todo para reivindicar algo que para mí se ha convertido en bandera, ¿no? En defender la libertad de expresión. Y además lo hiciste muy involucrado y desde cargos de colegios profesionales, organizaciones, asociaciones de prensa. Sí, eso ha sido la otra parte de mi actividad profesional, que empezó, como dices bien, en Radio Juventud y terminó activamente en Televisión Española, donde estuve en los últimos 7 años de mi vida profesional en los medios como delegado en Huelva. También pues participé mucho en lo que era el desarrollo de la profesión periodística. Eran años en los que había muy pocos licenciados en España, apenas estaban creadas las escuelas de periodismo y después las primeras facultades. Te tengo que interrumpir. ¿Tú sabes cómo era y qué me dio mi carnet de periodista?
Tú sabes que entonces era el sindicato, sí, no sé si se llamaría del espectáculo, de periodistas, sí, de algo, el oficial, y entonces tú cuando de acreditabas una serie de años en el sí, tema y tenías unos informes favorables, tanto del director de tu medio de comunicación, me imagino que certificado de buena conducta, etcétera, etcétera, pues te daba. Y yo tengo, que lo he colgado en las redes sociales, que me lo encontré hace unos meses, mi carnet de Radio Juventud de Huelva, con la bandera de España en el pico y firmado por Carlos Hidalgo, que era entonces era el director de la emisora. El director. Y por cerrar el tema, un recuerdo gratísimo, me ha llamado la atención que insistes mucho en Radio Juventud de aquella operación Esperanza. Sí, aquello es de los momentos más bonitos de mi vida, personal y profesionalmente. Estábamos en Radio Juventud y la Hermandad de la Esperanza pues vino a contarnos un problema que tenía, que después de unos años en la catedral le dijeron que tenía que salir de la catedral y que el próximo miércoles santo salía de la iglesia pero no volvía, y que no era problema de la iglesia saber dónde iba a recogerse la hermandad. Nos contaron el problema y entonces se decidió hacer un programa pidiendo a Huelva ayuda para que la hermandad tuviese medios para construirse una capilla, y aquello fue la locura. Precisamente la pasada semana estuvo como visitante invitado Pepe Ortega. Pepe Ortega, hermano mayor y uno de los jóvenes que puso en marcha aquello, ¿no? Fue una época muy hermosa y Huelva se volcó, y gracias a eso pues la hermandad es hoy lo que es, y muchos de los jóvenes que con los mayores de aquella época, Aurelio Leida, Manolo Pino, Andivia, todo ello, supieron hacer un equipo humano maravilloso para desarrollar la hermandad. Yo tuve el placer y profundicé en esa hermandad cuando la Hermandad del Rocío me encargó dar una conferencia de exaltación que se llamó Semblanza del 39, porque en el 39 se estrenó el nuevo Sin Pecado, porque el otro había desaparecido en circunstancias de la época. La Hermandad de la Victoria se fundó en el 39 y la Hermandad de la Esperanza, las nuevas imágenes, porque las otras, bueno, pues durante la Guerra Civil habían desaparecido. Entonces la verdad es que tengo muy gratos recuerdos de aquella conferencia, exaltación en la capilla de la Hermandad del Rocío, y profundicé mucho en los archivos de estas hermandades. Bueno, pues vamos a empezar el paseo. Vamos a empezar el paseo. Y hay un sitio, el paseo lo vamos a hacer un poco, lo hemos hecho un poco a tu medida, o sea, lo que tú me has ido diciendo, sitios que te gustaría recordar. Podemos meter la primera foto, compañero, y la primera foto es de un sitio pues emblemático de Huelva, el Bar La Palma. Y el Bar La Palma, las salidas madrugadoras para los trenes de la Sierra o de Sevilla, no sé por qué los trenes salían a las 6 de la mañana y cosas por el estilo. Bueno, cuéntanos tus recuerdos. Había más trenes que ahora de Huelva, incluso recuerdo que había un tren que era el Ruta de la Plata, que hacía el recorrido de Huelva a Asturias, a Oviedo, ¿no? Era curioso. El Bar La Palma era pues nuestra segunda casa, como decíamos, teníamos la emisora muy cerca, y allí pues íbamos a tomar el café, a tomar la copita cuando terminaba mediodía, a charlar con los que estaban. Los camareros nos traían cuando no podíamos salir de la emisora, porque había veces que estábamos muchas horas y no podíamos movernos de allí, a traernos el café o el refresco, y bueno, el Bar La Palma era una parte muy significativa, muy viva de Huelva, ¿no? Yo recuerdo a sus camareros perfectamente, a Luis, Angelito. Casado era el dueño, que era de la Palma del Condado. A Paco, a Pepe, que eran a Pedro, que eran los dueños del bar, y aquello era un... Íbamos a pasear, ahí lo tenemos, ¿no? Íbamos a pasear los chiquillos muchas veces, porque había un terraplén delante donde podíamos jugar, y sobre todo por ver las carteleras, porque entonces como no había internet, tú veías las carteleras, las tenías que ver. Hoy eso a los chavales que cogen el teléfono y ven la cartelera de aquí, la de Sevilla y la de Benacazón, decirle que aquí teníamos que ir al Tupi o al Baronuba o al Bar La Palma para ver las carteleras de cine, pues parece un poco una odisea. Y frente, podemos pasar la fotografía porque es otro sitio que tú me dices que realmente te llamaba la atención, que era la estación de Sevilla, pero yo he querido traer una fotografía no la habitual. Traigo la estación, mira qué foto más magnífica, preciosa. Una foto de la estación hecha desde las vías. No tengo la seguridad, pero si esta no es suya, merece serlo, de un querido amigo desaparecido, de Pedro Delgado, fotógrafo extraordinario y amigo de todo el mundo y buena persona. Creo que la foto es suya, pero la estación de Sevilla, que durante 130 años estuvo prestando servicio, ¿qué recuerdos te traía? Que me dijiste que también era otro de los sitios que te gustaba ver y comentar. A mí me gustaba mucho, es un edificio para mí excepcional, y yo quisiera desde aquí reivindicar que se recupere lo antes posible y que no se deteriore. Es un edificio que yo creo que en los planes que me han comentado que hay va a tener un uso cultural, y ojalá sea muy pronto. Y aquello me recordaba
a un lugar especial. Cuando uno venía a Huelva, se bajaba del tren, eso lo vivía, y se encontraba con la estación, decía, ¿y qué me voy a encontrar detrás de este edificio? ¿No? Porque te imaginas una ciudad que después no se correspondía con el edificio. La verdad es que era un edificio, era de estilo neomudéjar, Sí. tenía reminiscencias islámicas. Hay que decir que esto fue encargado a los arquitectos Font y Pedro Soto por Sundin, y que, bueno, la verdad es que cuando Huelva era mucho menos de lo que es ahora, como bien ha dicho antes, tenía más trenes y más comunicación con el exterior. Yo siempre recuerdo que mi primer viaje a Madrid, con 10 años, año 54, para los curiosos, ya acabo de decir la edad, pues tardamos 24 horas desde Huelva, más de 24, porque primero a Sevilla tardaba 2-3 horas, paraba allí, salíamos a las 6 de la mañana y llegaba a Madrid al día siguiente a las 2 o las 3 de la tarde. Pero la verdad es que tenía mucho movimiento de la gente de los pueblos. Tenía mucho, sí. Tenía mucho. Hombre, hay una pena que yo creo que uno de los grandes errores históricos de las comunicaciones de Huelva fue desmantelar la línea Huelva-Ayamonte, ¿no? Sí. Eso para mí me parece que ha sido un error que estamos pagando todavía y que un día a lo mejor se recupera si hacen un nuevo puente sobre el Guadiana y nos unimos con Faro, que parece ser que los portugueses ahora es lo que pretenden. Pero claro, supone el dotar una infraestructura como el puente sobre el Guadiana que no se hizo con criterio de futuro, porque no tiene sitio para montar una vía, ¿no? Y yo creo que fue un error. Y es verdad, el Huelva Término, como se llama a la estación de Huelva, era un punto de encuentro y de salida de muchísima gente, tenía mucha vida. Pues mira, vamos a ver otro punto de encuentro que tú frecuentabas y que frecuentábamos la gente que teníamos un poco de gustos avanzados, por decirlo de alguna manera, el Bar Santa Fe. Sí, hombre. Ahí está el Boni, sí, Boni. Padre de nuestro amigo Juan Manuel y de Ana. Sí. Y suegro de alguien muy querido en Huelva, de Manolín Briones. De Manolín Briones. Santa Fe era un sitio también muy romántico. Yo lamento, como llegué a Huelva en el 75, cogí sus últimos años, ¿no? Pero sí, después trabé amistad con muchos de los que estaban allí, con Juan Manuel, con el propio Juan Manuel Seisdedo, con Paco Pérez, el capitán de las Dunas, con Manolo Pizán, con Paco Blesa, con Manolo Garrido Palacios, todo ello porque el Santa Fe no era solo un bar, no era solo una taberna, era un sitio donde se encontraba la gente de la cultura, y de hecho se creó un grupo que se llamaba Santa Fe, que fue de ahí ha dado lugar a una cantidad de creadores magníficos, que algunos de ellos han fallecido, pero han dejado una herencia literaria y pictórica, me habla de Paco excepcional, y se ha muerto hace poco, el Dunero, como lo decía yo, Paco, que fuimos compañeros en la Academia San Juan Bautista, una academia de preparaciones de reválida que había en la entonces calle General Primo de Rivera, los Hartos de Casado San Cayetano, que los nostálgicos se acordarán perfectamente. Bueno, pues nos quedamos con un detalle, con el sifón que está encima y con la botella de coñac Terry con la redecilla. Era único, además Boni era una persona sabia, daba gusto. Bueno, pues otro lugar, cambiamos de fotografía, y otro lugar que tú frecuentabas, que era el Comercial, frente al diario Diel, porque el Comercial era un sitio, Juanito, su camarero, era un sitio donde, bueno, pues también había reuniones, había tertulias, había... en una época que en la puerta se ponían unos sillones, que los señores mayores se ponían con los porrones de agua encima de las mesas. ¿Qué recuerdos te trae a ti esta zona? Pues el Comercial era también otro punto de encuentro. A mí es un edificio que me encanta. No me gusta lo que han hecho ahora en el Comercial. A pesar de que han salvado la cara, por decirlo de alguna manera. Han salvado el edificio, pero no han salvado su decoración urbanística interior, ¿no? Está tapada, pero bueno. Pero sí es verdad que el Comercial era también otro punto de interés magnífico. Allí tú sabías que no solo iba a pasar un rato de descanso si salías del periódico y con los demás compañeros del periódico, sino que te iba a encontrar personajes de Huelva que tenían mucho que contar, ¿no? Escritores, poetas, en fin, a mí el Comercial incluso era un punto para organizar tertulia y debate, algunos muy polémicos. Yo recuerdo sobre todo unos muy intensos que había en la época dura de la contaminación en Huelva, donde había debates muy intensos que organizaba la Coordinadora Ecologista, un grupo que se creó que era el Club 75, que también tuvo un localito en la calle Marina con Antonio Hernández Caire, y allí había discusiones muy intensas y se llenaba habitualmente de gente cuando teníamos cualquier convocatoria de una actividad cultural o poética. También allí nos hemos reunido algunas veces del Club Escritorio Nubense, que después pasamos a reunirnos en otros bares en la misma calle Marina. En fin, el Comercial para mí era parte de la vida cultural de Huelva, y a pesar de los avatares que ha tenido tan inestables. Y parte importante. Y para la gente, para la juventud de mi época,
célebres los bailes de la fiesta de fin de año, porque había dos solo en Huelva, el del mercantil, que era para otro tipo de personas, y para la gente más de a pie era el comercial. Ya luego vino la ciudad deportiva, te estoy hablando de los gloriosos años 60. Bueno, pues hablando de la ciudad deportiva, hay un sitio que me ha dicho que recuerdas con mucho cariño, las tardes desde el Conquero, con la marisma al fondo, junto al equipo emisor que estaba en radio, y un bar que tú me dices, que tú hablarás de él, porque yo no, la verdad es que no lo recuerdo, me dice el bar de Jesús y Teresa, donde estaba junto frente junto al centro emisor de Radio Juventud, que estaba ocupando un pequeño espacio de la ciudad deportiva, y enfrente, justo enfrente, había un bar con una cristalera enorme, un mirador, lo llevaba Jesús y Teresa, que estaban siempre allí sus hijos. O sea, yo recuerdo, no de haber estado muchas veces, pero el bar sí lo recuerdo, porque cuando yo iba a la ciudad deportiva, además tenía un terraplén delante donde te era fácil el poder aparcar, que luego quizás donde estuvo Radio Juventud estuvo Radio Taxi o algo por el estilo, ¿no? o casi pegando. Ocuparon, cuando se quitó el centro emisor de Radio Juventud, y se fue cerca del club de golf, al Jaraque, entonces esa instalación la ocupó Radio Taxi. Allí íbamos mucho, porque en aquella época pues se iba mucho la luz, y cuando se iba la luz nos quedábamos sin emisión, y la única forma que había de recuperar la emisión era que uno cogiera el coche y se fuera al centro emisor y le diera manualmente aquello, no había sistemas automáticos, ¿no? Entonces, como se iba con frecuencia la luz, pues ya estábamos nosotros, ¿no? Pues y por las tardes íbamos allí mucho porque era precioso ver una puesta del sol allí con el chorrito abajo. Es que claro, es lo que digo también, ya nos fijamos en la fotografía, qué belleza de Huelva, con la ría, con la marisma, con Saltés al fondo. Las salinas no se ven porque quedan a la izquierda, pero qué vistas más preciosas. Yo soy un defensor acérrimo de los cabezos en Huelva. Cada vez me duele más ver cómo van desapareciendo. Procuro no pasar por la calle Aragón últimamente porque en vez de mariposas en el estómago se me ponen gatos con la rabia a cuestas, y yo vivo aquí junto. El cabezo está completamente cubierto desde hace muchos años porque había desprendimiento, y el cabezo es una seña de identidad de Huelva que hay que fomentar y respetar, y constantemente estamos leyendo noticias. Hace un par de programas tuve aquí a Juan Antonio Morales, el catedrático de Geología de la Universidad, hablando de los cabezos y diciendo que nos dejen los que quedan. No son ya recuperables mucho, pero los que quedan que nos los dejen tranquilos. Mira, otra imagen de la que tú me hablas y que te enamora a ti, a mí y a cualquiera, que es el muelle de Río Tinto. Qué preciosidad. Muelle de Río Tinto precioso, por fortuna se ha podido salvar. Hubo años en que yo pensaba que se iba a abandonar. Yo conservo un estudio que se hizo de la estructura del muelle, y la verdad que corría verdadero peligro, porque con el abandono que tenía y la contaminación que entonces sufría Huelva, había un nivel de corrosión tremendo en los pilares del puente, y en ese informe se decía que si no se actuaba urgentemente podía desaparecer. La verdad es que el puerto ahora está haciendo desde hace unos años una labor magnífica, no solo sobre el muelle, sino poniendo en valor el paseo de la ría. Yo he tenido aquí a Pilar Miranda, y de las muchas cosas que le pedí, entre la Fuente de las Naciones, que parece que va a ser una realidad, parece no va a ser una realidad, le dije otras cosas, le dije unir el puente de alguna manera, porque ahora ya la carretera no es la misma. He tenido aquí opiniones de artistas de nuestro, como Juan Carlos Castro, en fin, que dicen que bueno, que unámoslo, pero con diversidad, con algo, en fin, recuperar parte de la esencia de la ría, que hay que reconocer que en los últimos años el puerto, la verdad es que está devolviéndole, le está lavando la cara. Y si hablamos del muelle de Río Tinto, de la zona, del alargue del muelle, pues va al sitio donde actualmente pasas la mayor parte del día, y aquí sí que te cedo la palabra, que es el centro de comunicación de nuestro paisano Jesús Hermida, y que tú siempre me has dicho los recuerdos que Jesús tenía de Huelva. Yo te he dicho siempre que su familia vivía en la calle Jacobo del Barco, a 50 metros de Casa Carmelo, que era la taberna de mi padre, ¿no? Sí, él nació en el callejón del Teatro Mora y en la calle Gravina, y después pues se fue la familia Jacobo del Barco. Y bueno, yo hablaba mucho con Jesús, y él siempre decía que quería morir en Huelva,
quería venirse a morir en Huelva, lo que pasa que la muerte le sorprendió de golpe y se fue en 3 días. Su viuda, Begoña, con la que también hablo con frecuencia, decía, a mí me asustaba decir, a Huelva, que vamos en Huelva, yo que soy de Madrid, no sé, pero a última hora, dice, a última hora ella quiere venirse a Huelva también, quiere tener una casita en Huelva, un piso o algo, porque Jesús le inculcó el cariño que tenía a la ciudad. Yo creo que esto, con Jesús Hermida hay mucho mito y hay mucho error. Hay gente que decía que Jesús Hermida no quería Huelva. Yo puedo dar fe que eso no era cierto. Él, donde iba, siempre decía que era de Huelva. Su libro de cabecera era Platero y yo. Lo leyó hasta el agotamiento. Estaba metido en un proyecto en el que me invitó a participar sobre Juan Ramón Jiménez y se le quedó en el tintero. Y yo creo que el Centro de la Comunicación Jesús Hermida, que es el único que hay en España para contar qué es la comunicación. Yo aprovecho para que te des a tu cámara e invites a que el personal de Huelva vaya a visitar el centro. Precisamente ahora una exposición que está puesta allí sobre el barrio de Pescadería. Bueno, y además de sobre el barrio de Pescadería, una que estuve viendo contigo hace como 2 o 3 semanas, ya no está. Sí, la del metal de los muertos de Concha Espina, no, ya terminó el día 15. Y entonces ahora hay una fotográfica sobre cómo se ha modificado la fisonomía. Pero de todas maneras, de manera permanente, tienen allí siempre, sí, muchísima colaboración sí. de la NASA, creo, de fotografía. Sí, el Centro de la Comunicación tiene pieza única, tiene a Jesús Hermida como hilo conductor, pero lo que estamos explicando que es la comunicación, sobre todo la prensa, la radio, la televisión y las nuevas tecnologías. Y allí tenemos desde una linotipia, que era del diario Diel, hasta un set de televisión, que no ha montado Televisión Española, un estudio de radio como eran antes los estudios no digitales, para que la gente sienta que es la comunicación por dentro y además que conozca a Jesús Hermida. Allí hay objetos de Jesús Hermida, incluido por ejemplo su carnet de identidad, dando fe que era de Huelva, y bueno, están todos sus premios, gran parte de su documentación personal, incluso una foto que es muy simbólica en la que Jesús Hermida está llevando en Moguer el féretro de Juan Ramón Jiménez, cuando llegó su cuerpo con Zenobia a Moguer, y delante de él va otro nubense como es Manuel Sánchez Tello, que fue profesor y amigo suyo en el Instituto de la Rábida, donde él estudió. Y yo creo que el Centro de la Comunicación de Jesús Hermida, además de ser un referente nacional, que lo es, para conocer la comunicación y para ayudar a entenderla y a promocionar Huelva, y voy a sentirme orgulloso de Huelva y el papel que Huelva ha jugado en la comunicación, que por ejemplo de Huelva es el padre de la libertad de prensa, José Isidoro Morales. En Huelva Radio Nacional es la primera emisora con estudios de la cadena Radio Nacional de España, y como eso hay otros detalles que hacen que Huelva forme parte de la historia. Matías Prats hizo su primera conexión y su debut como locutor en Radio Nacional de España desde Huelva. Pues eso está allí, se puede ver, y entonces yo creo que es un acto de justicia con Jesús Hermida, porque se cumple un deseo que él nos expresó cuando lo invitamos al acto del centenario de la Asociación de la Prensa. Él decía, partir es morir un poco, volver es un poco nacer. Y yo he vuelto con la invitación que me había hecho. Entonces dijo, gracias por volver, por ayudarme a volver, ¿no? Por ayudarme a nacer de nuevo. Y yo creo que Jesús Hermida ha vuelto para siempre en Huelva, su familia está agradecidísima, y yo creo que lo que hace falta es que Huelva lo conozca un poquito más. Bueno, pues invitados quedan nuestros paisanos para que pasen por el centro y vean y conozcan y sepan más cercanamente quién era y cómo amó a Huelva Jesús Hermida. Y hablando de museos, te gustaba, también me dijiste, me hablabas del Museo Provincial, y yo te traslado, cambiamos la fotografía, y yo te traslado a lo que había antes, de donde estaba este precioso edificio, obra del arquitecto Marcelino Securum Ortega en 1912. Esto fue un encargo de un abogado de la Compañía de Río Tinto, de don José Sánchez Mora. Y esto que lo hemos conocido, en fin, la gente que tenemos ya cierta edad, además hay algo que hace que no se olvide, y es que cualquier foto del velódromo sale detrás este chalet, que luego se convirtió en, bueno, ha sido escuela de capataces, escuela de peritos de minas, y yo siempre digo una cosa, museo, claro que sí, pero teníamos que tirar esto, el museo no se podía poner la acera de frente cuando se tiró el velódromo y el Cine Colón, o no se podía poner al lado del barrio obrero, porque es que esto era un edificio precioso, significativo, con ese torreón, a mí me encantaba.
Sí, a mí también me parece un error porque entonces Huelva se estaba desarrollando y había sitio de sobra para haber construido otro edificio. El edificio del museo se construyó de una forma muy funcional, incluso recuerdo que me encontraba uno de sus directores, Mariano del Amo, que tenía posibilidad de construir una planta más sobre el museo para ampliarlo, cosa que no se ha hecho nunca. Hombre, y para mí el museo era un punto de cita obligado, porque era el único sitio donde tú podías disfrutar de algo un poquito más allá de lo normal. En Huelva no ha habido muchas salas de exposiciones, no ha habido mucha inquietud por conocer nuestro patrimonio histórico artístico, el arqueológico, y en el museo está. Yo invito a la gente de Huelva que vaya a ver el museo. Hay una sala permanente de arqueología y yo siempre he reivindicado que el museo también debería tener una sala permanente de pintura, porque los pintores de Huelva son grandes maestros. Sí, de todas maneras, siempre a final de año, primero de año, se hace una exposición que dura 2-3 meses, donde todos los pintores de Huelva, Juan Manuel Seidedo, Pedro Rodríguez Cruzado, nuestro pintor de la luz de Moguero, Juan Carlos Castro. Pero ahí está Mateo Orduña, está Vázquez Díaz, está Pedro Gómez, que Pedro Gómez, pues yo creo que es el pintor de Huelva, y a mí me da mucha pena. Conozco bien el museo por dentro, su infraestructura, conozco la bodega donde están los cuadros, y a mí me da mucha pena que estén guardados. Yo creo que deberían venir la gente de fuera a conocer la pintura de Huelva, y en el museo yo creo que falta esa sala. Bueno, pues si algo escasea en televisión es el tiempo. Vamos a ver ya la última imagen. Nos van a faltar algunas de las programadas porque el tiempo es implacable. Y tú tienes muy buenos recuerdos de la calle Miguel Redondo. Claro. Porque allí, como hemos visto antes, por la cercanía al Bar La Palma, también estuvo los estudios de Radio Juventud. Y entonces yo he querido traer de la calle Miguel Redondo el edificio para mí más significativo, que estaba en la esquina contraria a La Palma, que era el Buenavista, de la familia Pavón, que lo tenemos ahí, un edificio precioso que afortunadamente todavía, bueno, de la familia Pavón era el bar, el edificio no, el edificio de la familia Calvo. Yo me acuerdo mucho donde ponían una pizarra enorme que ponían los resultados de los partidos, entonces no te enteraba como ahora el minuto, te enteraba cuando hacía media hora que había acabado el partido. Se subía a Pavón en una escalera y iba poniendo con tiza los resultados, las noches de miércoles santo con la Esperanza, en fin, es una calle, y frente a este bar, Baltasar. La intrahistoria de Huelva. Baltasar es la historia de Huelva. Yo recuerdo mucho una anécdota de Baltasar, una vez que él, como no cerraba nunca, una vez dijo, no molestaron llamar que Baltasar se ha ido el fin de semana de descanso, y entraron en su casa a robarle y le dejaron un regalo escatológico encima de la mesa, ¿no? Eso se cuenta como anécdota en la intrahistoria. Pero es cierto, cuando llegó se encontró con aquello y no volvió a salir más, ¿no? Pero Baltasar era también una institución y traía un buen recuerdo, sobre todo para los que erais chavales de Huelva y ibais allí a comprar de todo, ¿no? En un sitio tan emblemático como la tienda de Baltasar, se nos acaba el paseo junto a los gallegos, frente a la Oriental, en fin, el sitio de la zona donde yo me crié. Yo nací en la calle Verdigón, donde yo me crié. Ha sido un placer tu compañía, tu buen decir y tu buen hacer en tantos años de comunicación, y vuelvo a decir, como abrí el programa, que eres una referencia para los últimos 45. Sí, déjame que te lo diga yo. No te lo estoy preguntando, te lo estoy diciendo yo. Eres una referencia para los últimos 45 años de la historia de los medios de comunicación en Huelva. Yo te agradezco muchísimo tu visita y siempre las puertas de Huelva Televisión abiertas para ti. Gracias por invitarme. Y a todos vosotros, queridos telespectadores, espero que el programa les haya resultado interesante. Hemos hecho un recorrido por sitios muy conocidos, pero de la mano de alguien tan especial como es, se me escapa, siempre digo Rafa, él que es un auténtico personaje. El tiempo nos ha impedido hablar de los muchos premios que tiene, de sus publicaciones, pero bueno, acudan a medios de comunicación en redes sociales y aprendan más sobre Rafa Terán, o lo volveré a traer otro día y hablaremos más despaciosamente de él y de su obra. A todos ustedes, feliz semana y que sean especialmente muy felices.